Gracias por continuar aquí en Observatorio en esta conversación con Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología, y con Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre el futuro de Europa. Esta charla, al igual que todos los programas de la serie Observatorio, puede ser descargada de internet en la dirección www.observatorio2012.tvunam.mx. Luis Enrique, hablaba el profesor Ruesga de cómo hay, digamos, un discurso hegemónico muy alineado con los intereses económicos de, por ejemplo, el sector financiero, pero buena parte de la apuesta europea de este proyecto civilizatorio, llamémosle así, era fortalecer a la ciudadanía y los controles de la democracia frente a estos poderes. ¿Qué es lo que está pasando que, digamos, se ha dado esta ruptura de los equilibrios democráticos? Pues yo creo que estamos viviendo una auténtica crisis de legitimidad de las instituciones europeas. No tanto de una legitimidad básica como de una visión y una percepción de los ciudadanos europeos de que parte de lo que había sido su proyecto de ciudadanía, que era una ciudadanía social y era una ciudadanía en la que también un proyecto de igualdad estaba incluido, han sido en buena medida no tanto traicionados como olvidados. Y esto ha generado un descontento, un fuerte descontento por muchas bases ciudadanas y una desorientación política muy importante que da lugar a situaciones como la del euroescepticismo, un cierto populismo de derechas, pero también un cierto populismo de izquierdas, situaciones de protesta, y en ese sentido es muy difícil en estos momentos el diagnóstico sociopolítico de la Unión Europea. En buena medida también, como decía Santos, por la diversidad, pero también porque el ideario político, al estar truncado por esta máquina económica, esta máquina liberal de ajustes y recortes, bueno, pues se ha dejado sus bases en buena medida olvidadas. Yo creo que el asunto es un asunto de calado fundamental, por ejemplo, en los tratamientos de los inmigrantes, en los tratamientos de esos ciudadanos que se comportan o tienden a comportarse desde los poderes como ciudadanos y tienden a ser tratados como ciudadanos de segunda o como peligros a la ciudadanía europea. Y esto da lugar también a una especie de paradoja con la ciudadanía europea. Si había sido casi siempre un proyecto de modernización, de apertura, de ciudadanía inclusiva, nos damos cuenta que mucha política europea se está haciendo sobre un proyecto de ciudadanía que es de cierre, de ciudadanía económica, de separación de los ciudadanos periféricos de los ciudadanos centrales, y nos jugamos no solo el futuro de las políticas económicas, nos jugamos el futuro de la democracia misma, porque en estos últimos meses los avisos de políticas antidemocráticas en los que se refiere a la inmigración, a las minorías, etcétera, en Europa son peligrosas. Y a mí me parece que en ese sentido es un debate que los, digamos, grandes políticos de la Unión Europea no están tomando, no están haciendo de una manera directa, hay una falta, en la misma línea que aseguraba Santos, de liderazgo político real, es decir, parece que tenemos unos políticos muy tecnocratizados en un ambiente de una economía financiera muy distante de las poblaciones, y sin embargo los grandes debates políticos, que yo creo que fueron la esencia de la Unión Europea, la política toma el mando frente a lo que podríamos llamar las contingencias económicas únicamente, pues es lo que estamos en crisis, lo que no sabemos muy bien por dónde dirigir y donde hace que las ciudadanías en su conjunto se distancian. Luego hablaremos, yo creo, de una manera más profunda, pero ya de entrada las tendencias de separación de los ciudadanos con respecto a las cúpulas institucionales de la Unión Europea, por casi todos los barómetros y encuestas europeas, no dejan de aumentar, y eso yo creo que, y luego no dejan de aumentar también formaciones políticas que en su propia Constitución está la idea de salirse de la Unión Europea, con lo que es un panorama difícil, que desde luego creo que es la hora de la política y es la hora además de volver a integrar la cuestión social en la propia Unión Europea. Santos, decías que, bueno, recordabas, Europa es un proyecto que se construyó en buena medida con los planteamientos, la ideología
de la corriente política inscrita en la línea de la socialdemocracia. La crisis ideológica, política que ahora describe Luis Enrique Alonso también está reflejando una crisis del propio planteamiento socialdemócrata. Sin duda, la impresión que se tiene desde ciertos sectores que es que ha habido una cierta succión de lo que serían las élites políticas dentro del ámbito de la socialdemocracia por este discurso más conservador. Hay una convergencia ahí. Ahora cuando hablaba Luis Enrique me recordaba algunos temas que resultan peligrosos desde el punto de vista de la construcción democrática. Es, por ejemplo, el enaltecimiento de la tecnocracia. Parece que la reacción de ciertas élites políticas, o económicas más bien, frente a esta desafección a la que hacía referencia Luis Enrique de buena parte de la población respecto a las élites políticas, lleva el camino, no, esto hay que poner de presidente a un tecnócrata, es el Banco Central Europeo el que nos recuerda, perdón, el que nos solventa los problemas, es decir, una especie de crisis de liderazgo, efectivamente, político, de enfrentarse a los problemas que tiene la ciudadanía y recuperar esos objetivos básicos de la construcción europea, uno de los cuales evidentemente era la equidad y la convergencia en términos de calidad, de nivel de vida, de instituciones políticas democráticas de los distintos ciudadanos europeos. Es como que está aparcado y hay una auténtica obsesión por un objetivo central que es la austeridad en términos de reducir el déficit, que en términos económicos y de análisis económico solo lleva a garantizar la recuperación de la deuda por parte de la gran banca europea, de una parte de ella, es decir, es que no hay mucho más. Cuando además, y entro si quieres en otro escenario, es prácticamente imposible que algunos países devuelvan la deuda acumulada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Que hemos sido una banda de manirrotos que hemos gastado? No, hemos entrado en un discurso los ciudadanos cuya capacidad de defensa frente a ciertos intereses es relativamente pequeña si no hay controles políticos y regulaciones, en el cual, bueno, pues sí, hemos cogido, yo lo hablaba con mis alumnos el otro día, les decía, oiga, es que no podemos autoflagelarnos porque cogimos un crédito barato para comprar un piso, es que eso es algo normal, un ciudadano tiene derecho a comprarse un piso y tener un préstamo. Y además cuando el préstamo te lo metían por todos los lados, por los ojos, es decir, ¿esto me puede atribuir grandes responsabilidades a mí como ciudadano? No, bueno, en todo caso me las puede atribuir porque voto a alguien y voto una determinada política, pero porque esté entrando en un engranaje económico en el que soy una pieza muy pequeñita, no me devuelva usted la pelota diciendo, oiga, es que ustedes han sido unos despilfarradores, han ido más allá de sus posibilidades. Bueno, si esto es así habrá que analizarlo en términos de los grupos políticos que han alimentado eso, pero me parece que devolver la pelota al ciudadano cuando en su momento no se le planteó al ciudadano en qué esquema económico estábamos entrando es de una, no sé cómo atribuirlo, no vamos a ponerle adjetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es importante ver por dónde van esas tendencias políticas y a qué intereses responden. Me parece importante porque lo que se está es generando un proceso de dispersión en la Unión Europea importante, es decir, los episodios de hace 2 años que, bueno, más o menos se pudieron controlar a base de algunas intervenciones del Banco Central Europeo, lo que ponen de manifiesto es parte de lo que decía Luis Enrique, es decir, es que hay una parte ya de la población europea que no cree en el proyecto europeo. Es más, no solo que no cree, sino que piensa que el proyecto europeo, desde el punto de vista de sus intereses individuales, es un elemento retardatorio, es un elemento que le está llevando a la pobreza. Y eso está pasando en Grecia, está pasando en España, está pasando en Irlanda, en Portugal, pero también en otros sitios, ¿no? Y esto es lo preocupante a futuro, es decir, que esa idea de proyecto común se ha ido diluyendo a base de una política que responde a unos intereses muy concretos y muy claros, ¿no? Hablábamos en la cápsula, se presentaba cómo el proyecto de construcción europea fue una apuesta compartida para tener eso, un proyecto común que dejara atrás los episodios bélicos y una agenda propiamente nacional. Estamos en unos años de resurgimiento de nacionalismos de derecha, incluso algunos de izquierda, aunque puede ser un oxímoron el planteamiento en sí mismo. Quisiera hacer una pausa y regresar precisamente al análisis de las implicaciones y de los riesgos de este fortalecimiento de los nacionalismos y de los discursos nacionalistas en el seno de la Unión Europea. Continúe con nosotros en esta conversación sobre el futuro de Europa aquí en TV UNAM. Ya volvemos.